Estas que se quedan, en cambio, nunca se quedan por cortas, y por medio de una lenta sucesión de desengaños, asumen su soberanía en la lengua. Y hacen muy bien, al menos atendiendo el sistema de las compensaciones, porque el mundo que nada perdona, el muy pícaro, les llama a voz en cuello doncellas recalcitrantes, y les prodiga otra porción de epítetos, no menos provocativos y venenosos. Antes, las feas se quedaban para vestir santos, pero ahora, que no hay santos que vestir, se quedan para todo lo que se ofrece. Doña Felipa se había quedado para alborotar, para discutir, para regañar, para burlarse de todo, para matarse lentamente con su propia bilis. Tal era doña Felipa. El pollo que se ponía la corbata le llamaba a Sánchez su tío, y no sabía por qué, ni nosotros tampoco. Pero como esto de los parentescos se pone cada día más intrincado, no nos atrevemos a sacar de rastro la consanguinidad del pollo con Sánchez. Y a nuestra vez nos conformamos con que sea sobrino, en uso o no de todos sus derechos. El pollo se llamaba Julio y era el que más pronto había recibido el tinte dorado de que hemos hablado. Julio era ya un pollo elegante. Por supuesto, era empleado, porque esto de las oficinas es el maná más propicio de la patria. No sepa usted hacer nada, no tenga usted oficio ni beneficio, no tenga usted patrimonio ni porvenir, y estará usted sentenciado por el orden natural de las cosas a morirse de hambre. Pero para estos casos tiene la madre patria el maná de los destinos públicos, y de sentenciado se convertirá usted en persona decente. Julio tenía todo esto encima, quiere decir, su inutilidad, su ignorancia, su pobreza, su oscuridad y su insuficiencia. Era, en fin, un legítimo desheredado de la suerte, del talento y de la instrucción. Pero era sobrino de Sánchez. El día en que averiguó este parentesco, se volvió loco de contento y cifró en Sánchez todas sus esperanzas. Como Sánchez era ya personaje que tenía amistad con los ministros y con el presidente y con muchos hombres de pro, pudo sin dificultad colocar a su sobrino. El sobrino colocado contempló con placer su propia transformación y llegó para él el día glorioso de exhibirse por esas calles ataviado y pulcro y elegante como un príncipe heredero. Aprendió a ser cócora de los títeres y a ser el oso, a blasfemar y a ser lo más estúpidamente sentencioso que se conoce. Este era Julio, miembro constituyente de la familia de Sánchez. La chata formaba también parte del elenco, pero de bolo. Quiere decir, comía allí muchas veces, dormía otras, o se trasladaba a la casa por temporadas. La chata tenía su historia y seguía siendo mocha, pero vergonzante. Estando en el colegio de las Vizcaínas, a donde la dejó Amalia, acertó a salir algunos años después para vivir con sus parientes. La conoció un señor vestido de negro, y quién sabe por qué se acordó tanto la chata de la conversación aquella que había tenido con Amalia respecto al casamiento de la muñeca rosa. Tanto se acordó la chata de esta conversación que el del vestido negro se lo conoció. Naturalmente aquel señor no estaba desprovisto de curiosidad y empezó a hacerle preguntas a la chata hasta que le refrescó las especies. La chata entró en detalles y como en el colegio pasó de la muñeca a su persona y una vez personalizada la cuestión, se casó la chata con el señor del vestido negro. Ese día se acordó mucho la chata de Amalia y de la muñeca. No había acabado la luna de miel cuando el vestido negro hizo un viaje. No volvió. Por vía de codicilo supo la chata un día que aquel señor de la luna de miel era casado y la chata se quedó en el aire.
Desde entonces no tuvo residencia fija. Unas veces desaparecía por varios meses. Otras no se veía otra cosa por todas partes más que a la chata. Unas veces vivía con unas amigas y otras con otras. La conocían en todos los cajones de ropa, donde también la conocían con el nombre de la chata. Entraba al sol. Ahí está la chata, decía un dependiente. Buenos días, chata, qué milagro. Ha de estar usted, contestaba la chata, que las muchachas N van a la tamalada. A las de la R sí, las convidaron los bustos. A y van todas de blanco. Y usted, como siempre, va a disponer los trajes. Bien, muy bien. Como tiene usted tan buen gusto, voy a enseñarle a usted unas muselinas de la India que acabamos de recibir. Muy caras. No, criatura, qué caras, si son regaladas. Llegaron antes de ayer y se están acabando. Son riquísimas. A ver, ya otro dependiente había colocado sobre el mostrador los bultos. Vea usted qué tela, chata. De esa no ha venido nunca a México. Hecho el vestido queda primoroso. Generalmente los hacen encañonados. La chata se decide por la muselina, hace sus cuentas. No le alcanza el dinero, da lo que lleva. Le apuntan el déficit a su cuenta corriente y le regalan un retazo de gro, 2 cajas vacías, un rollo de cintas y un abrigo de brin del tercio de las muselinas. La chata les da la mano a todos los dependientes, recoge 3 o 4 flores y carga con la encomienda. La chata era muy útil, iba a los bailes y bailaba bien. Tenía en las uñas las historias íntimas de todas sus amigas, que eran muchas. La convidaban al teatro y al paseo, y tenía semanas en las que sus costumbres eran enteramente aristocráticas, porque se las pasaba en casa de las B o de las H. Era muy inteligente en comprar, tenía buen gusto, leía la moda elegante y sabía hacer todas esas curiosidades de manos, tan inútiles como costosas, y que son el gran asunto de las señoras ricas, que no se han emancipado completamente de la aguja. Tenía a la sazón la chata el compromiso de ayudar a unas amigas a acabar una cartera de cuentas, con otras emprender un cojín bordado en Canevá, con otra amiga bordar una gorra griega y con una novia unas pantuflas. La chata hacía muy buenos dulces y los hacía de encargo. A la chata se le podía encargar un platón de cocada, unos cubiletes de almendra, unas peras en pasta de almendra, unas quesadillas de Guatemala o cualquier acuelga. Llegaba la chata a una casa y un momento después estaba rodeada de la familia. ¿Qué se les ofrece, muchachas? ¿Qué se nos ha de ofrecer, chata de mi vida? Dice una señora. Que el jueves es el día de San Ruperto. ¿Y qué? ¿Cómo que, chata de mis pecados? ¿Ya no te acuerdas de mi padrino, el señor canónigo B? Ah, sí, ya caigo. ¿Y qué quieres que se haga en tan poco tiempo? Esa es mi apuración. Y luego que no es lo peor el tiempo, sino la bolsa. No me digas, si todo el mundo está, pero en fin, aunque sea haciendo un sacrificio. Pero mujer, no hay remedio, toma mis alhajas y me haces favor de llevárselas a Pancho Cendejas. Le dices que por un mes nada más y a ver lo más que le sacas. Bueno, ¿y qué piensas? Comprarle una alba, ya sabes que las hay lindísimas. Y le haremos además a mi padrino un platón de huevos reales que le gustan mucho. Yo quería regalarle su molienda de chocolate como todos los años, pero me vino el tiempo encima y ya no se puede. ¿Qué dices? Pues voy corriendo. Ay, chata de mi vida, sacarás un alma del purgatorio. Mira que estoy atribulada. La chata se va, compra, vuelve, dirige, corta, dispone, hace el dulce,
Se queda a dormir, la obsequian, la miman, sirve admirablemente y la quieren todos, porque es buena para todo. Tiene además Sánchez en su casa un pobre hombre que se llama Pizarro, que ocupa el lugar medio entre el criado y el amigo. Pizarro ha sido soldado, pero sin haber pasado de carne de cañón, tiene 11 heridas y está ya casi inútil. Vive con casi todos sus huesos rotos y un resto de voluntad y de carne le ayudan a seguir cargando su esqueleto roto por este mundo. Pizarro quiere mucho a Sánchez porque le salvó la vida. Lo mandó curar el último día en que a Pizarro lo medio mataron. Pizarro sanó y no se volvió a separar de Sánchez. Todos los compañeros de Pizarro eran jefes, todos eran felices, todos eran personajes. Pizarro era una resurrección, un mueble roto. Tenía tantas heridas en la cabeza que no tenía memoria y tartamudeaba. Le faltaba una mandíbula y 3 dedos, y el pobre Pizarro aún se afanaba rengueando y sonriendo por halagar a Sánchez. Pizarro cuidaba las armas, porque Sánchez, aunque civil, era hombre de armas, pero no de armas tomar, sino armero. Como habían dado en la Revolución, tenía pistola de Colt reformada y carabina americana de 14 tiros y puñal. Nada de esto le había servido nunca a Sánchez para nada, porque no había matado ni moscas, ni había sido necesario tampoco, y había quien creyera que Sánchez no debía tener aquel arsenal. Amalia se lo había dicho muchas veces, pero a pesar de todas las observaciones, Sánchez había adoptado la costumbre americana de usar revólver. Sin meternos en si la portación de armas es de caballeros, ni si los de la Edad Media se hubieran considerado incompletos, como leones sin garras y sin dientes. En caso de no ir siempre armados, solo procuraremos saber por qué Sánchez no dejaba un momento la pistola. Las armas las inventó el miedo, y una vez fabricadas las compraron el valor, el coraje, la venganza, el crimen, los celos, la ley y la iglesia. Todos esos son los marchantes de las armas. A Sánchez le sucedió una cosa apenas hubo quien le diera los primeros gritos. Tuvo miedo. El primer sinsabor que Sánchez probó en política lo indujo a comprar pistola. Sánchez con pistola se creyó a sí mismo con más lógica y lo creía de buena fe. Hay insuficiencias que el hombre se empeña en llenar a toda costa. El hombre hace daño a otro y después de hacérselo lo primero en que piensa es en la pena del talión. La tal pena es inexorable y durilla y se nos resiste a todos por la intuición que hay en todo, ser racional de las santas palabras. No hagas a otro lo que no quieras para ti. Después de hacer el mal, encontramos más fácil ceñirnos una pistola al cinto que enderezar nuestros pasos. El revólver no es precisamente la insignia de las conciencias puras. Estamos muy lejos de negar al revólver su lugar en el camino de la industria fabril, ni sus patentes de invención y sus medallas honoríficas, ni lo rehusamos como producto notable de las artes mecánicas, ni como resultado de la civilización y del progreso, ni mucho menos dejaremos de confesar que somos muy felices desde que podemos matar a nuestros semejantes de 6 en 6. De esto, a la quijada de burro con que Caín mató a su hermano, va mucha diferencia. Capítulo 8, en el que se da a conocer a la jamona de sangre pura. La revolución, en sus 100,000 engendros monstruosos, hace morir sus últimas oleadas en la familia. En la familia está escrita esa fatídica palabra
como el título genérico de muchos volúmenes, que son otras tantas historias de lágrimas. La revolución nos ha proporcionado, entre muchos, uno de estos tomos que hemos hojeado para dar a conocer al lector nuevos personajes, que en relación y contacto con los ya conocidos hasta aquí, completan el número de los que no han de dar hasta el fin de la materia de que trataremos en este volumen. Como la jamona es por ahora el objeto de nuestro estudio, comenzaremos por ella. La jamona, según hemos dicho ya, tiene perfiles que se escapan y presenta cambiantes tornasoles como algunas reacciones químicas. En ese piélago de dudas y contradicciones que constituye el corazón de la mujer, hay, no obstante, fundamento para asegurar que determinadas causas producen casi con generalidad determinados efectos. Y esta circunstancia nos anima a emprender la difícil tarea de señalar algunas, siquiera como aviso anticipado que pueda servir de farol para que no caigan en el precipicio algunas apreciables criaturas. Vamos a hablar de la señora doña Encarnación N., persona conocida con otro nombre convencional que la costumbre se ha empeñado en que sea el mismo. Quiere decir, a esta señora le llaman todos Chona o Chonita. Chona es rica, bastante rica. No ha sabido jamás lo que es miseria, ni se la ha podido figurar hasta el momento en que tuvo que ver con una sociedad filantrópica que se llama La Conferencia. Tiene Chona en la actualidad sus 43 calendarios, y tal circunstancia constituye el primero y el más importante de sus secretos íntimos. Chona es una mujer bien cuidada. La visita Lucio como médico de cabecera hace 20 años, y es tan formal la lucha que Chona ha emprendido desde entonces contra los estragos del tiempo, que se puede decir propiamente que no ha pasado día por ella. Chona disfruta, además de todas las cualidades de su posición y su patrimonio, de las inmunidades propias a su condición y nacimiento. Chona, en su calidad de mujer de Polendas, ha sido una de las más encarnizadas enemigas de la Reforma, y sin transigir un solo momento con las ideas del progreso, se encastilla en sus preocupaciones y es implacable en sus odios, para los que encuentra siempre una sanción en su conciencia. Nació oyendo hablar mal de nuestros gobiernos y de todas nuestras cosas. Sus padres, descendientes por ambas líneas de los principales conquistadores, heredaron el odio de aquellos señores contra todas las cosas de México, que nunca vieron como su patria, sino como la colonia arrebatada a sus legítimos dueños por el desbordamiento de las ideas del 93. De manera que Chona, esclava de la tradición y con apego a todo lo viejo, había aprendido a conservar todos sus errores y a aborrecer a quienes no pensaran del mismo modo que ella. Las ideas nuevas fueron siempre en la casa de Chona consideradas como una verdadera nota infamante. El portero de la casa era un viejo español mutilado, del regimiento de la reina, y se apellidaba Santos. Las personas que visitaban la casa eran, casi sin excepción, todos los ricos que aún conservaban los pergaminos de sus ascendientes, y además las notabilidades eclesiásticas. Si contraían algunas nuevas amistades, eran las de algún ministro extranjero o de algún español que por razón de sus asuntos mercantiles estuviera ligado con el escritorio de la casa. La familia tenía casa en Tlalpan, en San Ángel y en Tacubaya. Chona no había sido la hija única. Tenía 2 hermanos que de muy niños habían sido enviados a educarse a Europa. Chona,
Obligada a sentir y a vivir en cierto círculo, se había habituado desde niña más a aborrecer que a amar, porque incesantemente las conversaciones familiares rodaban, por lo general, sobre la antipatía profunda que inspiraban los hombres y las cosas de México. A los 14 años supo Chona que la persona que le estaba destinada para marido era uno de sus parientes educado en Europa y que estaba próximo a llegar a México. Chona no había amado a nadie, si se exceptúa una corta temporada en la que uno de sus primos tomó la costumbre de visitarla con frecuencia, pero constantemente vigilada. No llegó nunca a oír de boca del primo una declaración en forma. Llegó por fin el pariente, su presunto esposo. Y como venía rodeado de todo el brillo que un elegante de 28 años e hijo de una familia rica puede adquirir en París, a Chona no le fue antipático el novio, al grado de que, sin pensarlo siquiera, consintió en el enlace. En aquel matrimonio se trabajó más en el escritorio que en la iglesia, pues se trataba sobre todo de unir dos fortunas que juntas iban a formar en lo de adelante un capital de consideración. Chona vivió tranquila, pero sin goces. Educada en el refinamiento y lujo, había acabado por habituarse a todas las comodidades que hacían su segunda naturaleza, sin apreciarlas en lo que valen, y sin pensar que había nada más allá de aquella vida, en que todo le salía tan bien y tan a medida de su deseo. El marido de Chona había dejado en París todo lo que a los 28 años le quedaba de sentimentalismo y de fe, y gastado hasta la indiferencia, había aceptado su posición de marido y padre de familia como el segundo periodo indispensable de la vida, en el que entraba por hacer lo que hacen todos. A la sazón en que conocemos a Chona, ha entrado ya la edad de la mujer. Tiene más de 30 años, periodo de tiempo que, a pesar de la notable hermosura de Chona, ha podido imprimir a su fisonomía no sabemos qué gesto de desdén aristocrático que la hace de cierta manera interesante. El marido de Chona tiene un amigo íntimo y compañero suyo en su vida parisiense. Juntos hicieron allí la campaña contra su propio corazón, contra su resistencia y contra su fe. Este joven se llamaba Salvador, era de Buenos Aires y pertenecía a una familia rica de comerciantes. A Salvador lo habían mandado sus padres a París para que se educara, y Salvador sabía efectivamente a su llegada a México todo lo que hacen los estudiantes, conocía prácticamente y con intimidad la vida del barrio latino, ciencia que le basta al hombre para no quedar en aptitud de necesitar aprender otra cosa. El marido de Chona vivía en el escritorio, donde entre los grandes libros de caja se engolfaba horas enteras, porque ya en este corazón marchito no había quedado más que este último jugo amargo que se llama avaricia. En cambio, Chona se fastidiaba soberanamente entre sus colgaduras, entre los tapices y los primores de sus habitaciones, y buscaba un entretenimiento en las labores de mano, en esas curiosidades en las que la mujer que las concluye no tiene siquiera el mérito de la invención. Bordaba con cuentas de vidrio sobre terciopelo una cartera, pero todos los trabajos preliminares eran obra del bordador a quien le pagaba, porque reestirara el lienzo y pusiera la cartulina, de manera que Chona reducía su afán a ensartar cuentas para cubrir la labor. Chona no había tenido hijos, circunstancia que había obligado a los médicos de la casa a tener largas conferencias con el marido.
quien a su vez confesó con ese motivo el forzoso desencanto a que estaba reducido merced a sus prodigalidades parisienses. Salvador, en su calidad de hombre acomodado, se había acostumbrado a vivir con esa triste facilidad del que no lucha para conseguirlo. La lucha del trabajo, esta lucha que para algunos es una sentencia y hasta una maldición, encierra el tesoro de la esperanza, la perspectiva de un más allá que nos alienta, explotando nuestras facultades y empeñándonos en sacar de nosotros mismos ese material de guerra, doloroso si se quiere, pero con el que compramos un pan blanco y una cama donde se duerme bien. Salvador desde niño no había aceptado un puesto en esa lucha perenne. No era obrero ni paladín de la esperanza, era simplemente consumidor, y el caudal de sus esfuerzos era nada más el depósito de esa suma de facultades para el goce y para los placeres. Salvador decía que había nacido para gozar y gozaba. Pero si bien lo averiguamos, no soñaba con la felicidad como soñamos nosotros. Nunca había despertado con el deslumbramiento de una de esas dichas lejanas que se le acercan al pobre solo en mirajes y en fantasías. Salvador no tenía necesidad de poner a contribución sus deseos no realizados, sus esperanzas de mejoramiento, sus ensueños, sus imposibles, sus quimeras. Todo esto era para él una música incomprensible porque todo lo tenía. Era buen mozo, no carecía de talento y de gracia, y siendo muy rico, no necesitaba apurar su ingenio para procurarse comodidades. Había sentido la saciedad antes que el hambre, y su espíritu repleto no esperaba ya en la vida ninguna transformación. No se alentaba con ningún estímulo. Estaba muerto en el término de su viaje moral. En una palabra, un fisiólogo hubiera podido diagnosticar sin equivocarse esa terrible enfermedad moral que se llama spleen. No el abuso de esta palabra, que no tiene embarazo hoy en aplicarse con risible prosopopeya hasta el miserable remendón, sino la legítima desolación inglesa que llega a ser suicidas a los millonarios. Salvador, pues, pasaba al lado de Chona las largas horas que su amigo pasaba en el escritorio. ¿Qué tiene usted, Chona? Nada. ¿Y usted? Yo, nada. Nada de nada, nada de todo. Lo compadezco a usted. ¿Por qué? Está usted muerto. Me hago digno del mundo, digno de la época, digno de la sociedad en que vivimos. Blasfemo. Ve usted, Chona, le hablo a usted con el corazón. ¿Qué corazón? Me hace usted unas preguntas. Eso es porque le conozco. Creo que no. Mucho, Salvador. Deme usted una prueba. Esta. ¿Cuál? Dejarlo a usted pasar junto a mí 4 horas diarias. Llámeme usted de una vez inofensivo. No quería decir la palabra, me parecía dura. Eso requiere una explicación. Estoy dispuesta a darla. Pero deje usted esas cuentas de vidrio, a las que tengo una aversión horrible. ¿Por qué? Pobres cuentas, las dejo. ¿Por qué me considera usted inofensivo? Vamos a ver. ¿Cuántos años tiene usted? Ah, la cosa es seria. 32. Me da usted lástima, dijo Chona después de un momento de contemplar a Salvador. Salvador sintió, como el enfermo, que la sonda había llegado hasta el fondo de la herida y guardó silencio. Pero un silencio terrible, porque Salvador sintió que algo muy amargo se había revuelto en el fondo de su alma. Después de un largo rato, dijo Salvador con voz vacilante y conmovido contra su costumbre. Tiene usted mucho talento. Otra vez se quedaron callados y sin verse. ¿Y no tengo remedio? Preguntó Salvador. Ah, exclamó Chona moviendo la cabeza
con ese gesto del médico que no tiene esperanza. Cúreme usted, yo o usted o nadie. ¿Quién soy yo? Ahora me toca a mí. Usted es una mujer desgraciada. Entonces un enfermo no puede curar a otro. Sí, porque uno de los enfermos es médico y el otro es simplemente enfermo. Usted, Chona, tiene todavía lo que yo ya perdí para siempre. Usted no ha malgastado su caudal. Es lo mismo, porque mi caudal consiste en bienes de manos muertas. Yo seré la ley de 25 de junio. Gracias. Yo sé una cosa que usted nunca ha amado. ¿Cómo lo sabe usted? No sé cómo, pero conozco las flores que no se han abierto. Soy casada. No me haga usted reír. Le recuerdo lo que pretende usted olvidar. Al contrario, hable- hablemos de usted como mujer casada. ¿No tiene usted inconveniente en ello? No. ¿Por qué? Usted se casó sin amor, cierto. Y no había amado antes, cierto. Usted no ama todavía. Eso no es cierto. Chona, cuidado con mentiritas. Entendámonos. Amo a mi marido. Lo creo. Pero si viera usted cuántos peros hay que poner después de esa frase. Muchos, sí, muchos. Me voy haciendo curiosa. Empiece usted. Salvador sacó su reloj. Son las 11:30. Chona se acercó a una mesita china que servía para soportar una magnífica licorera, que consistía en una caja de madera preciosa, con incrustaciones. Tocó un resorte y la caja se transformó. Me entristece usted, Chona. ¿Por qué? Si le digo a usted lo que pienso, ¿no se burlará usted de mí? ¿Burlarme, Salvador? Pues bien, óigame usted. Este detalle es una galantería por parte de usted, que aislada tiene un atractivo encantador, pero me ha hecho una impresión distinta de la que debía producirme. No cabe duda en que me adivinó usted el pensamiento, mejor dicho. Eso es lo que yo iba a pensar, y usted pensó por mí, pero enseguida me ha sucedido una cosa muy rara. ¿Qué? Si se riera usted de mí por lo que voy a decirle, me lastimaría mucho. No me reiré, voy a estar formal. Pues bien, me ha dado vergüenza beber delante de usted. Chona se quedó pensando. No me reiré, pero me será permitido sorprenderme, sí. Sorpréndase usted como yo. Sorprendámonos. Insisto en que me voy volviendo curiosa. Explíquese usted. Las licoreras, las copas, las botellas, los buffets son las hojas secas de mi historia. Del fondo de las copas de cristal han brotado mis tristezas y mis alegrías. Todo ese aparato de placer opulento es un teatro de día que me hiela la sangre. París me sigue por todas partes, como una novia que estuviera yo obligado a cargar por todas partes asida de mi cuello. París me mató, Chona, y no puedo aborrecer ni su esqueleto ni su sombra. No quiero volver y lo extraño, no quiero acordarme de él, y todo me lo recuerda. Estoy enamorado, contra mi voluntad, de mi verdugo. Acabo de ver a París dentro de esa licorera, y al abrirse me ha parecido que usted también veía lo que yo en esas copas y en esos frascos. Voy a cerrarla. Y no he de beber delante de usted, Chona. Salvador cerró la licorera. Capítulo 9. Patología interna. Vuelvo a su estado normal, aquel aparato, dentro del cual había leído Salvador tan negras leyendas. Anudó el hilo de su discurso. Usted me ha dicho que ama a Carlos. Carlos se llamaba el marido de Chona. Sí.
Voy a probarle a usted que eso es imposible. Veremos. Carlos no tiene ya corazón, pero sí yo. No creo en esos amores nones, chona. Sin reciprocidad no hay amor. Esa es una bonita teoría. Me gusta la provocación y entro en materia. Chona, usted no ha amado nunca, ni ama todavía, pero amará. Cuidado, señor profeta parisiense. Usted se casó por casarse, pero al cambiar de estado no aceptó usted más que la apariencia sin modificación moral. Su corazón de usted no ha tenido ni primavera ni estío. Ríndase usted a la evidencia. ¿Y eso también lo aprendió usted en París? Sí, chona. En ese libro maldito cuyo índice se parece tanto a la agonía del alma, vamos, sea usted franca. ¿Tengo razón? Sí, Salvador. Acaba usted de pronunciar mi nombre, Salvador, repitió Chona reflexionando, y levantó los ojos para ver a Salvador, y enseguida agregó, debía usted llamarse náufrago, y usted tabla. Es muy imponente el mar. No, Chona, yo lo he atravesado, y como no soy poeta, he llegado sin novedad. Ni el mar, murmuró Chona, enmiéndese usted. Luego tengo remedio enmendarme. He aquí un bello ideal que no me había ocurrido y que usted me inspira. Enmendarme quiere decir corregirme, regularizarme. Tácheme usted, chona. Bórreme si es preciso. Pero ayúdeme usted a hacer esa enmendadura de mí mismo. Yo me presto. Prometo ser dócil, borrador como soy. Me entrego a usted sin propiedad literaria, sin autor, con todos mis borrones, con todas mis entrerenglonaduras. Aquí estoy. Soy mal corrector de pruebas. ¿Quién sabe? Empiezo a presentir que realmente hay dos vidas y usted, chona, tiene la llave de la otra. Ya eso es mucho. No, no es más que la llave. ¿Por qué no lee usted? Siempre he creído que no hay más libros que la mujer. Para eso está usted enfermo del alma. La mujer es un abismo que enseña, pero no a los maestros, a todos. Yo he aprendido de usted hoy muchas cosas que ninguna mujer me había enseñado. Y sin embargo, no me tengo por una mujer de mundo. Tiene usted un depósito que es un tesoro. Figúrese usted una planta que, como usted, no ha tenido ni primavera ni estío. Es una planta virgen que encierra todos los gérmenes de la flor que no ha nacido. Ese es usted. Y los gérmenes de esa flor son mi medicina. ¿Ha estudiado usted botánica? No. Pero como yo soy jardinero de pacotilla, es la primera vez que me encuentro una planta como usted. En fin, paso por ser una planta, pero no por eso usted pasará de ser un enfermo incurable. ¿Ha estudiado usted medicina? No. Pero he visto enfermos y conozco los que son incurables. ¿Y yo? Usted no tiene remedio. Carlos se presentó en ese momento. Por la primera vez, Salvador se sintió contrariado en presencia de Carlos. Carlos atravesó la sala para entrar a la pieza inmediata. Fijó la atención en el estrado y dijo con profunda indiferencia: Hola. Adiós, Carlos, dijo Salvador. Y Carlos desapareció. Traía unas libranzas en la mano. Apareció a poco rato y dijo a Salvador: ¿Ya sabes que nos esperan en Tacubaya mañana? No, esta tarde. Hoy es martes. Sí, yo no voy. Hombre, vayan ustedes. Tienes que hacer mucho. Iremos todos, agregó Chona. Te esperaremos. No, vayan ustedes. No voy. Y Carlos salió de la sala. Este Carlos se hace más inglés cada día, dijo Salvador.
¿Y acaso será el primer momento en que se ven marido y mujer en todo el día? Justamente, lo dicho, pobre de usted. Tenga usted presente que yo no me he lamentado, no, porque hay enfermos que saben sufrir. Curémonos, Chona. Es necesario no esperar la muerte de nuestra calidad de enfermos habituales. Sanemos para morir después. Efectivamente, Salvador hablaba con sinceridad. Deseaba curarse. Y solo este síntoma era una regeneración. En Chona se estaba operando también una transformación. Cuando en la historia de su vida moral no leía más que esta palabra, indiferencia, se entristecía de su pasado, pero porque presentía una regeneración. Chona debía presentir un abismo ante cualquier idea de regeneración moral, pero no pensaba en el crimen. Llevar hasta allá sus ideas hubiera sido el colmo de la malicia. A esa puerta nunca toca el amor, sino después de muchas curvas. Cuando Chona estuvo la noche de ese día sola en su dormitorio, contó con todos los ángeles de la fantasía, menos con el del sueño. Fue el primero que huyó. Ese ángel es el que precede en su ida al de la inocencia y al del pudor. Chona tenía una magnífica fotografía de Salvador, hecha en París. Le ocurrió ver esa fotografía. ¿Quién lo había de creer? Cualquiera mujer que ve este retrato cree que este es un hombre lleno de fe, de amor, de entusiasmo, de poesía. Y no hay nada. Ya es un cadáver. Hubiera yo visto a Salvador en París, lo hubiera yo podido seguir a todas partes para espiar sus acciones. ¿Cuántas cosas habrá pasado? Qué feliz habrá sido. ¿Cuántas mujeres lo habrán amado? Y cuando el sueño se haya apoderado de él, cuán fatigado ha de haberse sentido, y qué sopor se habrá apoderado de su cuerpo, la saciedad. He aquí lo que no comprendo, saciarse. ¿De qué? ¿Por qué saciarse? ¿Cansará el amor tendrá fin. Si Salvador será nada más un cómico, de todos modos le queda algo más que a mi marido. ¿Cuánto me ha hecho llorar Carlos? Pero todavía no lo sabe. Él cree que jamás he derramado una lágrima. Ya se ve. Para mi marido no hay lágrimas ni placeres. Una letra de cambio no tiene ni sonrisas ni lagrimales. En fin, este Salvador me entretiene maravillosamente. Qué abismos, qué oscuridades se encierran en cada corazón. Yo no sé qué atracción irresistible me induce a averiguar la vida íntima de Salvador. Nunca he podido comprender ese París que me pintan como una vorágine, donde se pierden capitales, como se pierden creencias e ilusiones y todo. Y Chona se quedó viendo de nuevo la fotografía de Salvador. A trueque de exponernos a la crítica, no podemos prescindir de narrar aquí una situación idéntica, supuesto que real y positivamente pasaba tal como la vamos a descubrir. Salvador estaba a la sazón en su cuarto, viendo la fotografía de Chona. No tiene esta mujer nada de chic parisienne, pero decididamente hay un tesoro en su corazón. Cuando se acostumbra uno a ver flores artificiales y a aspirar aromas de Pivet o de Ninon de Lenclos, se encuentra uno con un jazmín, con un verdadero jazmín y goza de su aroma. A mí me ha sucedido estar embadurnado con magnífica pomada imperial de heliótropo, teniendo a mis órdenes además un frasquito de extracto de a 25 francos que valía por todo un jardín. Y sin embargo, corté una sola flor de heliótropo para aspirar su esencia, la misma esencia de que estaba yo literalmente impregnado. Me acuerdo que Carlos me llamó estúpido, se rió de mí a reventar y no lo pude persuadir
y no lo pude, de que impregnado como estaba de ese aroma, aún percibí el de la flor. Chona es el heliótropo, París el pomo de 25 francos. ¿Qué falta me hace un novelista? Si estuviera yo en París, le preguntaría a Alejandro Dumas, hijo, si es posible la regeneración moral por el amor. Él, que ha escrito eso, debe comprenderlo y debe saber si la moral de su Traviata es aplicable al sexo fuerte, después de haber vivido 10 años en París. En fin, veremos. Yo noto en Chona y a todo esto, este nombre no es eufónico, pero Encarnación es peor. No, no es peor. Yo he oído decir, la encarnación de un ángel, de un sueño, de un deseo. Sí me volveré poeta a la vejez. Sí iremos saliendo con que no lo he perdido todo. Y ando todavía en pañales en estas materias, a pesar de París. Ah, agregó Salvador suspirando profundamente. Es imposible. Después de las locuras, de aquellas encantadoras locuras de mi baronesa. Oh, qué baronesa. Todo fue para ella, todo. En el cementerio de La Chase están mis 30 años convertidos en mármol y en arbolitos. Chona, agregó con enfado, Chona, no basta, no alcanza, no puede, no sabe. Pobre Chona. Salvador había pedido té a su criado y en ese momento se lo servía. Salvador hizo una seña a su criado y éste, sin vacilar un instante, puso la licorera sobre la mesa. Sírveme kirsch. El criado obedeció. Salvador estaba acostumbrado a no cuidarse de sus criados y en materia de amores, el criado solía estar al tanto de muchas poridades. Sobre el buró había un zapato de mujer, un zapato parisiense de raso color rosa pálido. Aquel zapato perteneció a la baronesa. Lo sabía el criado. Y sabía también que dentro de aquel zapato había de poner la cerillera. El criado podía también hojear en ausencia de Salvador el álbum secreto de su amo. Era un álbum en folio. Tenía sobre la pasta un bajo relieve representando el amor con todos sus atributos. Aquel álbum era horriblemente curioso. Todo lo sabía el criado de Salvador, pero este, por primera vez en su vida, se ocultó de su criado para contemplar la fotografía de Chona. Hizo más. La guardó mientras su criado le servía. Estaban, pues, ya frente a frente dos corazones que latían bajo muy diversas impresiones. El de Chona era un tesoro virgen. El de Salvador, una caja vacía.